Testimonios que inspiran. Por medio de conversaciones, comparte junto a Michael Melamed su pasión en creer en un país pa'lante. Por Onda, la superestación. Así somos. Y en un nuevo episodio de Un País Pa'lante, bienvenidos todos, porque hoy tenemos por Onda, superestación, a un invitado que a mí me impresiona, me emociona, alucino porque está contando Exagerado. la historia de este país a través de la historia de su gente, además de gente muy particular, icónica, que hace de este país no solamente historia, no solamente trayectoria, sino quizás hasta proyección, posibilidad de proyección hacia su futuro. Con nosotros hoy, Diego Arroyo Gil. ¿Cómo estás, Diego? Bien, muy honrado por la invitación, por estar aquí contigo, me gusta mucho. Además que me gusta el título, el nombre, Un País Pa'lante, que es por lo que siempre luchamos nosotros, ¿no? Y fíjate Y por lo que vivimos, más que estar luchando. Y lo vivimos todos los días. Así es. Ese país pa'lante lo vives todos los días tú, porque tú eres ese ser humano pa'lante que quisimos justamente escudriñar para ver cómo extraemos y cómo visualizamos el país pa'lante a través de tu historia. Qué bueno, Y gracias. desde esa historia que además es interesante, yo creo que yo voy a escribir tu libro. Me gustaría a mí escribir el tuyo. Esta es la primicia. Vamos a escribir la biografía de Diego, porque qué belleza que tú estés escribiendo la historia de cada uno de los personajes de este país. Pero, a ver, ¿cuántos años tienes tú, Diego? 37. Ajá, con 37 años. Sí. Tú has vivido cientos de años de personajes. Claro, y además que como todos son muy mayores, o muchos son muy mayores, es verdad. Es verdad que uno vive, yo creo que uno se explora a sí mismo explorando a los demás. Y entonces ese trabajo que yo hago de escribir biografías o memorias o conversaciones, digamos, que llevo luego a los libros, son maneras de vivir yo mi propia vida a través de las experiencias ajenas que siempre son tan enriquecedoras, ¿no? Y desde esa propia vida tuya, ¿qué destacarías como para decirnos, mira, es que mi historia, y yo me siento muy orgulloso de mi historia, porque mi historia es una historia para adelante? ¿Cuál sería ese hito para ti que hace de tu historia una historia para adelante? Oye, sin llevarlo a términos heroicos, ni mucho menos, pero digamos, a mí me marcó mucho, y yo no me había dado cuenta de eso, la diáspora. Vale. Entonces, toda mi familia vive fuera. Toda mi familia se fue. Mis padres, mis hermanos, mi abuela fue la última que se fue de todos, ¿no? Entonces, yo estoy un poco, no solo acá, porque todavía tengo primos y tíos, pero mi familia nuclear vive lejos de aquí, vive en España. Entonces, quedarme yo acá ha sido una temeridad, digamos, de alguna manera. Lo he hecho por el trabajo, porque sigo teniendo trabajo aquí y me sigue gustando estar acá. Ajá. Pero no hay duda ninguna de que no hubiera sido mi vida igual si yo tuviera mi familia cerca y si lo hubiera tenido cerca durante los últimos 10 años, que son los que estamos lejos. Entonces, salir adelante tú solo, entre comillas, Así es muy distinto de salir en medio con la familia cerca, ¿no? Y fíjate que de alguna manera tú lo aprendiste, como todos hemos aprendido de algún lado. ¿Cuál sería esa escena, hablando ya de escritor, porque si has escrito escenas en la vida, cuál sería esa escena tuya que te imaginas y de quién además aprendió Diego a ser quien es? Es una pregunta dificilísima porque yo creo que la respuesta no se reduce a una sola persona, ¿no? Buenísimo. Uno está aprendiendo constantemente incluso de la gente no mala, pero digamos, a la que uno no se quiere parecer. Ya uno aprende mucho de ellos, ¿no? Entonces yo creo que vas acumulando, tu propio sistema ético se va llenando de diferentes referencias que has tenido desde que empiezas a tener uso de razón o incluso antes, ¿no? Porque luego cuando tienes, por ejemplo, yo ahora que tengo 37 años, de pronto recuerdo una escena mía de muy, muy chiquito y me doy cuenta de que ahí hay una enseñanza que entonces sale a flote 30 y tantos años después, ¿no? Somos una cantera de posibilidades y de aprendizaje y de nuevas lecciones. ¿Y una que te acuerdas?
Bueno, ya que estábamos hablando de los libros y del país, hay una cosa que decía Sofía Inver que a mí me gusta mucho, que es no te quejes, sal a trabajar. Ujú. Ah, Porque es verdad que el venezolano es muy quejón, no mm. tanto como el español. El ciudadano español es quejoncísimo. Pero es verdad que el venezolano a veces se queda como en la queja y es normal porque hemos atravesado circunstancias tan complicadas que cómo no vas a estar Ujú, quejándote de las cosas. ujú. Pero un poco como que, ajá, ya te quejaste, pero sal a la calle. ¿Mm? Y es increíble porque de alguna manera tú has salido a la calle a Ujú, escribir. ¿Y de ujú. dónde viene esa vocación por la escritura? Pues desde que tengo más o menos conciencia de lo que quería hacer, siempre me ha gustado escribir, siempre me Ujú. gustó escribir. Yo originalmente quería ser psicólogo, fíjate tú qué cosa, ¿no? Ajá, En parte es lo que he hecho, claro. porque el trabajo de estar hablando con una persona durante meses o años para tratar de entender su vida, para tratar de entender esa persona y después llevar al papel una personalidad, una biografía, etcétera, es una manera también como de hacer psicoterapia, ¿no? Ajá. Psicoanálisis, ¿no? Em, pero me parece que terminé como de definirme, definir mi gusto, mi vocación como escritor con lecturas, porque leía y me daba cuenta de la maravilla de cómo otros contaban el mundo, que yo decía, yo quiero hacer esto, ¿no? Mm. Y fíjate que tú hablas de psicólogo Ujú, y la función del psicólogo de alguna manera es sanar ujú. a su paciente, Sí, ayudarlo, sí, es verdad. ayudarle. Mm, Entonces, que en toda esa trayectoria que has tenido, ujú. ¿en qué crees tú que has venido sanando al país a través de las historias? Oye, ojalá pudiera decir, pero yo creo que darle, cuando yo me consigo algún lector que me Mm. dice, oye, estuve en la playa, o, por ejemplo, una vecina que no me conocía en el edificio y se enteró que yo vivía allí, pues y que yo era el escritor que ella estaba leyendo, Ujú. me dijo, me has acompañado durante la cuarentena Qué muy bonito. agradablemente con las historias que me cuentas, me hiciste viajar a París, ¿sabes? Tú sabes, ir a otras épocas de Venezuela, conocer a personajes que no conocía. Entonces yo creo que si yo soy capaz de hacer que alguien sueñe leyendo alguno de los textos que yo hago, yo me doy por bien servido. Qué bonito, qué bonito. Y justamente te pregunto, hablando de servir, porque Ujú. que eres un servidor, ¿de qué te sientes orgulloso de ser venezolano? ¿Qué es lo que te enorgullece de ser venezolano? Me enorgullecen mis compatriotas, Ujú, mis connacionales, ¿no? ujú. Mis conciudadanos, ¿no? Me enorgullece tanta garra Ajá. para seguir. Y hay una cosa que una vez le escuché a Milagro Socorro decir, que a Milagro Socorro es la periodista amiga nuestra muy querida, que decía que a ella le gustaría que alguna vez la historia de Venezuela se correspondiera en belleza con la geografía de Venezuela. Ah, claro. La geografía de Venezuela es muy bella, y si comparas el Ávila y los amaneceres en el Ávila o los Mm, atardeceres en el Ávila con quienes gobiernan nuestro país o las fealdades de nuestra historia, te das cuenta que es un contraste muy grande. Pero yo creo que si contrastas la belleza de la geografía del país con el alma del venezolano, sí hay mm. una armonía. ¿Mm? Wow, qué belleza, qué belleza. Entonces, eso es lo que me enorgullece. Yo no soy nacionalista, Ujú, ¿no? ujú. Me parece que los nacionalismos son terribles y muy venenosos. De acuerdo. Pero sí es verdad que tengo un entrañable amor por el país donde están enterrados mis muertos, Mm. ¿no? Y de donde vienen mis ancestros, que es este. Y cuéntame algo, desde esa historia vuestra, ¿cómo ha jugado o qué papel ha jugado el agradecimiento y el perdón en ella? Pues que la palabra gracias es una de las monedas más usadas en nuestra vida, pero y es verdad que es nuestro capital simbólico más preciado, ¿no? Ujú, No hay duda de que cuando uno siente que está viviendo la vida con gratitud, y con agradecimiento, hay algo expansivo, ¿no? En la propia vida y en el mundo que se comunica contigo mismo, ¿no? No ser agradecido es como clausurarse, ¿no? En el horror y enmohecer la propia personalidad, ¿no? ajá.
O sea, la gratitud siempre, siempre, siempre expande nuestro corazón hacia el mundo. Me parece que es una manera agradable de vivir, porque además está muy cerca de la alegría. Y de los personajes que has ah, podido escudriñar, Ujú. ¿qué has aprendido para ir para adelante? Wow, de todos un poquito, porque la verdad es que tú sabes que yo siempre digo que los personajes raros, Ujú. las personas extraordinarias, son maravillosas para escribir sobre ellas, no para vivir con ellas, ¿no? Eh, pero es verdad que de ellos se aprende mucho. ¿Y a qué me refiero con no vivir con ellas? Porque es que es verdad que por lo visto, la gente que finalmente deja una lección en el mundo es gente que ha sufrido mucho. Mm. El sufrimiento va como atado a esas grandes lecciones de las que uno saca aprendizaje. Y todos estos han vivido, verdad que en momentos muy difíciles, sobre todo, por decir algo que me viene a la mente, cuando escribí sobre Simón Alberto Consalvi, el gran canciller y fue presidente encargado del país y ministro de casi todas las carteras del Ajá. gobierno y un gran demócrata, un constructor de la democracia. Simón Alberto Consalvi perdió a una hija de cáncer a los 13 años. Mm. Y esos son dolores vitalicios. Entonces, como ver a un hombre que ha logrado profesionalmente casi todo a lo que aspiraba en la vida y de pronto recibir ese golpe y saber de todas maneras levantarse y seguir adelante. Eso, yo creo que en general a mí, o a lo mejor es porque una cosa que me cuesta a mí mucho, que es vérmelas y a vérmelas con la pérdida, con las pérdidas, pues en todas estas vidas cuando veo cómo algunos de estos personajes se han visto y cómo han manejado el asunto de perder y llevar eso, y llevar una pena en la vida, pues siempre ha sido para mí como de mucho aprendizaje. La verdad que de escribir, de leer y de vivir, se Ujú. va construyendo un imaginario muy particular. ¿A quién te Sí. gustaría o de quién te gustaría escribir que no has escrito? Me gustaría escribir de una persona que ha sido muy escurridiza, creo que con razón, que es Carolina Herrera. Ok. Sí, porque, bueno, es una de las venezolanas más exitosas del mundo, pero además es como un misterio, es decir, todo el mundo sabe quién es Carolina Herrera y todo el mundo sabe en Venezuela, pero un poquito más sobre ella, pues, ¿no? Es interesante como, Mm, como ese brillo mm, de Carolina en el mundo sí. ha podido Pero tú sabes, ser. y de los muertos, me gustaría escribir sobre Teodoro Petkov. Ok. A pesar de que ya hay varios libros sobre él, me parece un personaje esencial, no solamente por su vida personal, sino porque siento que Teodoro, alrededor de Teodoro se constelizó un asunto no solamente venezolano, sino latinoamericano desde el punto de vista político y ético. Entonces, ese es un personaje que me interesa. Fíjate que para ir para adelante, nosotros decimos que es importante también saber qué nos ha hecho para atrás. Ujú. ¿Qué crees tú que nos ha hecho para atrás? ¿Qué te ha echado para atrás a ti como en tu historia? Mm, mm, la falta de paciencia, quizá. Mm, ¿Mm? Que es una gran virtud a cultivar, tener paciencia, confiar un poquito más en el tiempo, aunque mm. sepamos que el tiempo nos liquida, está a punto de liquidarnos a cada momento, ¿verdad? Porque uno vive con la muerte agarradita de manos desde que nace. Pero eso, la falta de paciencia creo que nos hace mucho daño. Hay que tener paciencia aunque sepamos que nos quedan solamente 2 días sobre la tierra, ¿no? Mm. Y a esos familiares, Ujú, porque nosotros decimos que Venezuela no es un territorio, es ujú, donde está cada venezolano en el mundo. ujú, Y pareciera que Venezuela se expande a través de tu familia también. exactamente, sí. ¿Qué narrativas intercambian en esa familia expandida, que ya ahora es multicultural y se mezcla entre una cosa y la otra? Dices la narrativa, Sí, ¿qué narrativas se manejan entre, bueno, yo estoy acá, ustedes están allá, ujú. pero al final es la misma Venezuela Sí, intercambiando? totalmente. Totalmente. Ana Teresa Torres, la escritora, dijo algo una vez en la radio, que me parece que fue incluso aquí en esta radio, que me gustó mucho, que ella dijo, la raíz se rompió, se fracturó, pero la raíz sigue existiendo en otra parte, ¿no? Mm, Entonces, bueno, pues
esa raíz se rompió aquí, pero está sembrada en otro lugar y se alimenta ese árbol que va creciendo de la savia también de la tierra donde ahora, donde ahora está, que ahora la sostiene. Entonces, por ejemplo, tengo 3 sobrinos, los 3 son Ajá. españoles, y hay uno que no le gusta comer arepa. Entonces yo digo, pero esto es inconcebible, o sea, este niño, ¿cómo puede ser que no le guste comer arepas, no? Pero después pienso, eso no es porque vive en España, porque es español, sino porque a lo mejor si hubiera nacido en Caracas, igualito, a lo mejor no le gusta comer arepas, como a mí no me gusta el chocolate, que es una cosa que nadie entiende. Y ellos saben, porque lo reciben por el oído, que a pesar de que ellos son españoles, porque nacieron allá, y han venido aquí una vez en 8 años, es decir, nada, ellos saben que Venezuela existe y que Venezuela es una presencia sensible en su vida, ¿no? Y fíjate que, para ir cerrando, veo que apenas mencionaste a tus sobrinos, se te iluminó la cara. Es impresionante cómo Sí. se te ilumina la cara. Sí. Yo cuando nació el primero, yo dije, esto es lo que dicen que es este amor que uno no conoce. Y como yo no tengo intenciones de ser padre, porque no quiero, entonces yo creo que yo dejo todo fluir, todas mis emociones paternales hacia ellos. Y esa herencia, de alguna manera, esa herencia de ese país para adelante, que soñamos, merecemos, vivimos y trabajamos por. Si nosotros pudiéramos viajar en el tiempo y visualizarnos ese país para adelante, ¿qué ves ahí? ¿Qué ves ahí para dejarle a tus sobrinos? Primero, un país que salga de la primera plana de los medios internacionales, porque siempre que Venezuela está en la primera plana de los medios internacionales, a menos que sea por Yulimar o por ti, o por Edgar Ramírez o por Carolina Herrera, siempre es por cosas horripilantes, ¿no? Un país en el que eso, que decía Milagro Socorro, que la historia le corresponda un poco más a la belleza de nuestra geografía, donde hay un aire respirable, es decir, donde no sientes que estás entrando en un baño público cada vez que entras en Twitter, donde podamos reconocernos más en nuestras semejanzas que en nuestras diferencias, y que cuando aparezcan las diferencias seamos capaces de sentarnos de todas maneras a compartir una mesa, una comida, sin que alguien tenga que pararse, cerrar la puerta y no ir nunca más a ese lugar, donde a lo mejor es la casa de un hermano. Es decir, eso es lo que yo quiero que ocurra en este país. Bueno, para nosotros es... Y lo trato de practicar desde ya. O sea, no estoy esperando que sea una realidad general para hacerlo yo también. Eso es lo más bonito, Diego, porque al final ese país lo construyes tú, lo construyo yo, lo construye este equipo maravilloso que está acá con nosotros. Así Y es. lo construye cada uno de los venezolanos dentro y fuera de este territorio. Te agradecemos mucho, te amamos mucho, te admiramos mucho. La admiración es mía. Estamos esperando leer cuántas más historias Ojalá. a través de tu pluma. Gracias, amigo mío. Testimonios que inspiran. Por medio de conversaciones. Comparte junto a Michael Melamed su pasión en creer en un país palante. Por Onda, la superestación. Así somos.